La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que afecta a muchas personas que conocemos hace muchísimo tiempo y sin embargo hay cuestiones en las que todavía hay mucho para definir y en ese sentido es interesante que muy recientemente se publicó una segunda definición de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo es esto? Y bueno, una enfermedad polimórfica, un síndrome polimórfico que requiere un diagnóstico y un tratamiento específico, con lo cual, en este caso, múltiples sociedades científicas, como la American College of Cardiology, la American Heart Association, combinado con las sociedades europeas también, publican en Circulation, hace poco menos de un mes, la segunda definición universal de insuficiencia cardíaca, para un poco poner un marco conceptual en lo que es la definición de insuficiencia cardíaca. Y bueno, basándonos obviamente en los conocimientos previos, pero sobre todo en lo que este documento de segunda definición nos cuenta, ¿cómo nos podrías resumir qué es la insuficiencia cardíaca y cómo la tenemos que definir? La insuficiencia cardíaca se estratifica en diferentes estadios. Un estadio que es el estadio preclínico y un estadio clásicamente clínico. Hay 4 estadios que se persisten en esta nueva definición de la insuficiencia cardíaca. El estadio A, B, C y D. El estadio A son los pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo los pacientes con hipertensión arterial, edad avanzada, diabetes o que han tenido algún problema cardiovascular. El estadio B es un estadio preclínico todavía de insuficiencia cardíaca, en donde todavía no hay síntomas de la insuficiencia cardíaca, pero hay algún grado de daño estructural. Por ejemplo, un paciente que nunca tuvo síntomas de insuficiencia cardíaca, pero que ha tenido un evento coronario o un infarto y tiene algún grado de deterioro de la fracción de eyección. O por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial y tiene hipertrofia ventricular izquierda, agrandamiento aurícula izquierda, disfunción diastólica. Todos esos pacientes, si todavía no tuvieron sintomatología, no tuvieron nunca una internación por insuficiencia cardíaca y no hay síntomas, están en un estadio preclínico que se llama estadio B de insuficiencia cardíaca, o para poner algo más claro, preinsuficiencia cardíaca. Y por supuesto, el punto de inflexión es cuando el paciente tiene ya el síndrome clínico completo, que es con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Si hay síntomas, ya estamos en el estadio C de insuficiencia cardíaca. Buenísimo, súper claro. Creo que es importante, me parece bien claro esto de personas en riesgo en A, personas ya con algún indicio de que la insuficiencia cardíaca puede estar presente y los pacientes en donde sin dudas tienen insuficiencia cardíaca clínica. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo sabemos si realmente estamos en un estadio B o en un estadio C? Bueno, básicamente el diagnóstico tiene que reunir síntomas, porque como decíamos antes, es un síndrome. O sea, si el paciente no tiene síntomas, no tiene insuficiencia cardíaca, tiene una preinsuficiencia cardíaca. Entonces, primero los síntomas clásicos de la insuficiencia cardíaca: disnea, ortopnea, edemas en miembros inferiores, etc. Segundo, después los signos de insuficiencia cardíaca. Es un síndrome, entonces tiene que tener síntomas principalmente y signos, que, bueno, yugulares elevadas, reflujo hepatoyugular, congestión hepática, rales, edemas en miembros inferiores, los signos de insuficiencia cardíaca. Y después hay que agregarle un tercer factor. Este tercer factor puede ser, en el caso de que el paciente tenga algún grado de deterioro de la función ventricular, si tiene fracción de eyección menos del 50%, ya está el diagnóstico. Porque en realidad, si el paciente tiene 45% de fracción de eyección en el ecocardiograma o en la resonancia magnética, lo que le hayan hecho para evaluar la fracción de eyección, tiene 45% de fracción de eyección y tiene signos y síntomas, ya también tenemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ahora, si el paciente tiene más de 50% de fracción de eyección, ahí viene algo que es un poco más complejo, que es hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y ahí vienen los biomarcadores, por ejemplo, el péptido natriurético elevado, o bien la presencia de congestión. Congestión que puede ser diagnosticada por diferentes métodos. La congestión la podemos diagnosticar, bueno, por supuesto, un péptido natriurético elevado, pero también simplemente con una radiografía de tórax. Si uno hace una radiografía de tórax y ves que tiene redistribución de flujo, edema intersticial, edema alveolar, etc., uno puede ya decir que el paciente tiene congestión y que también tiene insuficiencia cardíaca. Y si no, podemos diagnosticarla por el ecocardiograma. La presencia de presiones elevadas, la relación E', más de 14 en el ecocardiograma, o bien entre 9 y 14 es un área un poco más gris, más de 9 ya empieza a estar elevada, más de 9 diría,
ya está elevada, más de 14 claramente está elevada, la relación E' también identifica pacientes con congestión pulmonar. Y por supuesto, si todo eso no alcanza, podemos ir un poco más allá con algún estudio hemodinámico o algún estudio funcional, un ecoestrés con ejercicio, evidenciando este aumento en las presiones de llenado, o bien un cateterismo para ver directamente, de forma directa, la presión en el ventrículo izquierdo. Bueno, la verdad que me pareció muy claro. Por ahí me gustaría aclarar para los que no somos cardiólogos, que nos cuentes un poquito más qué es esta relación E' y por qué le damos tanta relevancia en el contexto de sospecha de insuficiencia cardíaca. Bueno, la relación E' se mide mediante ecocardiograma convencional, Doppler, el ecocardiograma que hacemos todos los días. Lamentablemente, veo que muchos laboratorios de ecocardiografía no lo miden en forma sistemática, pero es de buena práctica medirla. Se obtiene poniendo un Doppler pulsado en la entrada, en el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, midiendo el lleno rápido del ventrículo izquierdo, que es la onda E, ¿sí? Y después se obtiene con el Doppler tisular, poniendo la muestra sobre las paredes, la pared septal y la pared lateral, y haciendo un promedio de la onda E', que es la onda tisular de llenado rápido, de septal y la lateral. ¿Sí? Entonces, es un cálculo que en realidad te saca el propio equipo, no hay que hacer. El cálculo es fácil. Si está más de 9, está aumentada. Si está más de 14, está claramente aumentada. Bien, perfecto. Y eso debería estar informada en cada ecocardiograma que uno realiza. Si no está informada, bueno, habría que chequear en qué laboratorio estamos haciendo el ecocardiograma para que la realice, porque es muy importante. Bien, perfecto. Y teniendo en cuenta estos parámetros del ecocardiograma, todos los estudios complementarios y el análisis clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿cómo la clasificamos ahora? ¿Qué clasificación propone este documento de segunda definición? ¿Y qué diferencias hay con las clasificaciones que veníamos usando hasta el momento? Bueno, acá viene el quiebre, ¿no? Es un punto de inflexión entre lo que veníamos usando y lo que ahora dice este documento. Dejamos un poco de lado lo que es fracción de eyección. ¡Wow! Esto es muy difícil para los cardiólogos. Totalmente, porque bueno, ya veíamos ya hace rato que tiene múltiples críticas la fracción de eyección como un número y en realidad es un síndrome clínico polimórfico, ¿no? Entonces, acá sí seguimos manteniendo lo que es insuficiencia cardíaca con función preservada o con función reducida, y después si el paciente tenía fracción de eyección alterada y mejoró 10 puntos en base al tratamiento, uno puede decir que tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. Entonces hay solamente 3 categorías: reducida, preservada y mejorada. Pero principalmente deja, como decíamos antes, un poco de lado el foco de la fracción de eyección y dice que la insuficiencia cardíaca, al tener múltiples etiopatogenias, deberíamos buscar la etiología y clasificarlas en relación con la etiología. Entonces, uno puede decir que tiene insuficiencia cardíaca por cardiopatía isquémica, necrótica, porque el paciente tuvo un evento, un infarto, o valvular, o tóxica, o infecciosa, o infiltrativa, o pericárdica, o, bueno, en el caso que nos interesa, metabólica, secundaria a obesidad y a diabetes, o a aumento de la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, clasificar la insuficiencia cardíaca, obviamente se mantiene preservada, reducida y mejorada, pero aparte de ello, también clasificarla por la etiopatogenia de la propia insuficiencia cardíaca. A veces, el problema es que a veces conviven, ¿no? Pero uno debería pensar qué es lo que está generando el daño miocárdico. Por ejemplo, si el paciente tuvo un infarto, pero ese infarto no generó secuelas y tiene diabetes y tiene obesidad y uno piensa que, bueno, tuvo su glicosilada muy alta durante mucho tiempo, tiene diabetes de larga data, uno puede pensar que ese miocardio está afectado por un trastorno metabólico y tiene insuficiencia cardíaca con fracción preservada, por más que haya tenido de repente un infarto, ¿no? Hay que pensar qué es lo que está causando el cuadro de insuficiencia cardíaca. Claro, el mero antecedente del evento o de las comorbilidades tampoco hacen el diagnóstico. También podría suceder al revés, que una persona con obesidad o con diabetes haya tenido un infarto que sí haya generado una reducción de la fracción de eyección, y ahí el componente metabólico va a estar aportando, pero no va a ser quizás el más determinante. Y lo que te quería preguntar, quizás un poquito fuera del libreto de lo que es este documento, es si
si te parece que un poco las claves de entender a la insuficiencia cardíaca y de redefinirla como la estamos viendo ahora tiene que ver con el desarrollo farmacológico, con esta cuestión de que ya hay tratamientos que no son para una fracción de eyección o para otra, sino para un fenotipo de pacientes. Cómo esto ha impactado en los cambios de paradigma, ¿no? En rever, en repensar. ¿Qué reflexión nos podrías dejar acerca de esto? Bueno, la insuficiencia cardíaca es el cuadro sindrómico que ha guiado esto de primero los estudios clínicos y después el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Porque a medida que se fueron suscitando los diferentes fármacos, fueron mejorando la insuficiencia cardíaca, fuimos entendiendo y fuimos redefiniendo los mecanismos fisiopatológicos que llevan a la insuficiencia cardíaca. Primero era un concepto pura y exclusivamente hemodinámico y entonces le damos digital y diuréticos. Después pasó a lo que es neurohormonal, con la activación del sistema nervioso simpático y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y obviamente esos modelos siguen en algún grado vigente, pero fueron evolucionando hasta este nuevo modelo en donde el cuadro es principalmente sindrómico y multipatológico. Bien, perfecto. Bueno, súper interesante estos documentos de posición y porque nos dan un marco, porque nos brindan referencias, pero en el consultorio, o sea, si hoy a la tarde voy al consultorio, ¿cómo empiezo? ¿Qué le pregunto? ¿Qué busco en una persona en la que sospecho por síntomas o quizás solo por antecedentes que pueda estar cursando insuficiencia cardíaca? ¿Y cuál sería el ABC de estudios como para arrancar a evaluar a esa persona? Bueno, primero siempre pensarlo, ¿no? Si uno ve pacientes con diabetes o ve pacientes con hipertensión arterial, pensar que el paciente puede llegar a tener un cuadro de insuficiencia cardíaca. Y segundo, buscarlo, revisar al paciente en cada visita y buscar RALes, edemas, miembros inferiores, buscar los signos de insuficiencia cardíaca. Interrogar al paciente, porque a veces el paciente no cuenta si tiene disnea de esfuerzo, disnea de subir escaleras, ortopnea, etc. Eso me parece, lo que estás diciendo me parece súper importante, porque para que el paciente venga a la consulta con disnea como motivo principal, generalmente está en un estadio muy avanzado, ¿no? Y a veces pasa que va el diabetólogo a ver solamente la hemoglobina glicosilada. Claro. Y el diabetólogo, si uno le pregunta, sí. O cómo duerme, ¿no? Si está durmiendo en posición horizontal, si requiere poner muchas almohadas. Muchas veces los pacientes con obesidad o diabetes también se limitan funcionalmente y caminan poco o hacen poca actividad física y eso hace que estén asintomáticos en realidad, pero están restringidos. Así que esto de interrogar proactivamente me parece un dato muy importante para los que venimos desde la clínica, de la diabetología, desde la nutrición, también tenerlo muy en cuenta, ¿no? Totalmente. Entonces, lo primero es buscar los síntomas y los signos en forma proactiva en cada visita médica. Lo segundo es lo básico, el electrocardiograma. Y el electrocardiograma, fijarse si no hay alteraciones que a veces pasan desapercibidas. Hipertrofia ventricular izquierda, bueno, uno dice, bueno, sí, es hipertenso. Pero bueno, si hay hipertrofia ya hay daño miocárdico y hay daño estructural. ¿Sí? Hipertrofia ventricular izquierda, el agrandamiento de la aurícula izquierda. Lo primero que sucede cuando aumenta la presión de llenado es que la aurícula izquierda se agranda. Eso hay que ver si el ecocardiografista lo midió, si nos está marcando el volumen y el área de la aurícula izquierda. Entonces, el electrocardiograma y el ecocardiograma como, digamos, básico, una vez por año en nuestros pacientes en estadio A de insuficiencia cardíaca y ni hablar si están en estadio B. Y por otro lado, los biomarcadores. No nos olvidemos de los biomarcadores. Lo usamos menos frecuentemente en Argentina, pero el screening y las guías europeas como americanas recomiendan realizar anualmente en los pacientes de alto riesgo un péptido natriurético. Esto es muy sencillo. NT-proBNP debería estar por debajo de 125 como un valor de normalidad, ¿sí? Y después la albuminuria y la troponina de alta sensibilidad. O sea, hay 3 biomarcadores que están en relación con la insuficiencia cardíaca que deberíamos buscarlo frecuentemente en nuestros pacientes en riesgo. NT-proBNP, albuminuria y troponina. Eso asociado a los cambios estructurales y funcionales en el ecocardiograma, el electrocardiograma y la búsqueda de signos y síntomas en forma activa en el consultorio. Bueno, me parece muy claro, muy interesante y como reflexión final, ahora te doy paso si quieres hacer algún comentario, pero me parece que todo lo que el cambio que estamos viviendo en la interpretación de las personas con
enfermedades cardiometabólicas, en diabetes, en obesidad, también en insuficiencia cardíaca, hace que cada vez más los tratamientos tengan que ser interdisciplinarios, aún en una enfermedad donde prominentemente era territorio del especialista en cardiología. Creo que tenemos que sumarnos nosotros desde el abordaje metabólico para reducir el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero también para hacer un abordaje mucho más completo y mucho más fisiopatológico cuando la persona ya tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero que frecuentemente convive con obesidad, con diabetes, con enfermedad renal crónica, con hipertensión. Totalmente. Pensarlo y diagnosticarlo y bueno, basarse en el tratamiento interdisciplinario. Entre la sospecha también se puede hacer la consulta con el cardiólogo. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.